Arde. Arde. Arde Podcast. Arde. Podcast feminista. Mantenelo prendido. Fuego. Arde es un podcast que realizamos compañeros de la organización política Venceremos Abriendo Caminos en colaboración con Compas Amigues. Para que este aislamiento sea solo físico, te proponemos una serie de charlas para estar actives y esquivar así el individualismo del encierro. Acompáñanos, difundí, discutí estas ideas con nosotros y seguí aportando al intercambio colectivo. Mantengamos prendido el fuego. En este primer episodio, queremos comenzar hablando de la situación en la que nos encontramos. La principal consigna y hashtag que se ha instalado en estos días, y van varios ya, es quédate en casa. Ahora bien, ¿qué significa quedarte en casa cuando no tenés una casa? Solo en la ciudad de Buenos Aires hay registradas más de 10.000 personas en situación de calle. ¿Qué significa quedarse en casa cuando vivís en una villa o en un barrio popular y compartís techo con 6, 7 o 10 personas? La situación venía jodida y ahora lo está aún más. La cuarentena se monta sobre desigualdades estructurales y sobre una crisis económica que se viene arrastrando desde hace rato. Ahora se vive todavía más crudamente y se ven las injusticias, las exclusiones, las marcas de género, clase y étnicas que carga nuestra sociedad y que hacen que no todos tengamos las mismas posibilidades, ni los mismos derechos. Los feminismos en este contexto tienen mucho para decir, para discutir y aportar. Así que acá estamos. En este contexto de coronacrisis, nos interesa recuperar las voces de referentas feministas de distintos sectores, para ir pensando esta coyuntura desde varias perspectivas. Sus voces nos acompañarán en varios de los episodios de este podcast. Nos gustaría arrancar reflexionando sobre ¿qué debates o reivindicaciones centrales creen que trae el feminismo a plantear? En primer lugar, escucharemos a Natsumi Yokida, economista e integrante de Economía Feminista, quien nos dice: sale a la luz la división sexual del trabajo sobre la que se asienta el capitalismo para que todos los días trabajadores, trabajadoras, estudiantes estén listos para cumplir con su rol, porque este trabajo recae sobre todo en las mujeres. Podemos reflexionar sobre la naturalización que hacemos en lo cotidiano de que algunos trabajos sean pagos y otros no. Y como salida, no simplemente responder, entonces que se remuneren, sino justamente ver que el problema es que queda en manos de cada familia cómo se garantiza todo ese trabajo necesario de acuerdo a sus posibilidades, aunque todo ese trabajo podría resolverse de una forma más social. El feminismo cuestiona estas asimetrías, tiene el ojo entrenado para eso en algún punto y como uno de los movimientos más dinámicos del continente, tiene la potencia de cuestionar también otras diferenciaciones que hay en torno a las condiciones habitacionales, los recursos económicos o el acceso a derechos. También conversamos con Nadia Fink, autora de la colección Antiprincesas y de la colección Antihéroes y parte de la cooperativa editorial Chirimbote. Siempre pensando en las infancias, que es el lugar en el que nos ocupamos desde Chirimbote, también pensar el feminismo desde el lado popular siempre, porque eso también nos ubica en qué estamos pensando en este tiempo de aislamiento. Por supuesto que sabemos que las niñas, los niños están en un contexto de mucho más encierro, lo cual hace que tengan otras necesidades. Las familias están conviviendo 24 horas con esas infancias que tal vez ven algunas horas por día y eso nos requiere muchísima paciencia, muchísimo diálogo y también trabajar los miedos, porque también pensemos que esto que está sucediendo es un virus, una pandemia invisible donde hay que estar explicando todo el tiempo. Me parece que ser frontales es algo recontra importante. Sí,
Pensando desde los feminismos populares, también tenemos que pensar en los barrios, en los aislamientos en los barrios, que en general también se dan en otras situaciones de convivencia, y cómo las violencias también se destapan contra las mujeres y contra las niñas y los niños, que siempre son quienes sufren la violencia de las personas adultas, sobre todo de los varones. Entonces, trabajar esto, ¿desde qué lugares? Desde los que se pueda. Sabemos que es mucho más difícil que en la acción cotidiana que se puede realizar. Continuamos con las palabras de Carla Gaudenzi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y dirigente del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Bueno, en este contexto de pandemia y de aislamiento preventivo social y obligatorio, creo que los debates y reivindicaciones que en general son centrales para el feminismo, que cobran más relevancia, es la profundización del debate en torno a los cuidados y, por otro lado, a la violencia machista. En primer lugar, con respecto a los cuidados, se pone en relieve en este contexto que las mujeres que teletrabajamos debemos realizar un doble trabajo, uno el remunerado y otro el no remunerado, y que con les hijes en nuestras casas sin clases, eso se pone de relieve muchísimo más. Por último, escuchamos a Tania, activista trans, activista lesbiana, educadora popular, integrante del movimiento social FOL. A mí me parece que hay una frase que me gusta mucho, que nos gusta mucho a varios, supongo, que es que lo personal es político. Yo creo que en estos momentos de cuarentena esa frase hay que hacerla valer realmente un montón, y corremos mucho, me parece que estamos corriendo muchos riesgos de que lo personal otra vez pase a ser privado, justamente por el aislamiento, por la exclusión, por la falta de comunicación. Hay muchas personas que están conviviendo en este momento con su pareja violenta, con su familia violenta, familias vulneradoras. Por ejemplo, en el caso del colectivo travesti, trans, no binario, generalmente cuesta mucho con las familias y son una de las principales vulneradoras. O en el caso de compañeras que son violentadas por sus parejas, en estos momentos están conviviendo con estas personas. Entonces en este momento es donde no tenemos que dejar que lo personal se convierta en privado y estas cosas no salgan, sino justamente hacer valer esta frase que es de todos. Estas situaciones son de todos, y una de nuestras tareas en este momento es poder hacer acompañamientos, poder hacer ese seguimiento, poder preguntarle a la compa cómo anda, qué onda, qué necesita, cómo está, lo que sea. Generar redes, aunque sean virtuales, generar redes de solidaridad, de sororidad. Y también pedir ayuda, que a veces nos cuesta. Muchas veces las mismas personas que estamos acompañando también somos vulneradas, somos violentadas, y no nos tiene por qué costar pedir una mano a una compa. Como Natsu, Carla, Nadia y Tania expresaron, las tareas de reproducción social vinculadas a la salud, la educación, la alimentación, las tareas del hogar, el cuidado de niñas y adultos mayores, aparecen en un primer plano como nunca antes lo habíamos visto. Esas tareas desprestigiadas, con nulos o bajos salarios, sin reconocimiento alguno, que generalmente llevamos adelante las mujeres, hoy se evidencian como las más esenciales. Nos interesa preguntarnos, ¿cuáles de los debates actuales ya existían, pero hoy cobran mucha más relevancia? ¿Cómo piensan que será volver a la supuesta normalidad? ¿Y qué cosas creen que cambiarán? Me gusta mucho una frase que estuvo circulando, particularmente desde algunas paredes de Chile, pero la vi en varios idiomas, que dice: no volveremos a la normalidad porque la normalidad era el problema. Me gusta pensar que podemos aprovechar esta instancia para profundizar los debates, indagar sobre las lógicas sobre las que sostenemos la vida
y cómo la reproducimos, y poner de relieve que esta pandemia no es un hecho fortuito, un shock externo que viene de afuera a afectar nuestra forma de organización social. La pandemia existía como riesgo, como posibilidad hace rato. Expertos en cambio climático las vinculan a la ampliación de la frontera de extracción, de tala, de avance de la humanidad por sobre el medio, por su impacto en nuevos contactos entre especies e incluyéndonos a nosotros. Estos avances no se realizan de acuerdo a lo que las personas necesitamos para producir lo que nos sostiene, sino que siguen las lógicas de la acumulación capitalista, incluso cuando esto lleva a la sobreproducción. Me parece que se abren diversas líneas de discusión que tienen mucha tela para cortar. Por ejemplo, la visibilización de los roles que tienen nuestros trabajos en la reproducción de la vida. Lo que denominamos servicios esenciales son trabajos que se sostuvieron por su importancia en el corto o mediano plazo, pero no son los únicos en el largo. Se va a tener que resolver qué trabajos deben ir volviendo a activarse, y eso va a decir mucho de nuestras prioridades como sociedad. El trabajo doméstico y de cuidados hoy cobra una particular importancia y también se demuestra a lo largo y ancho del mundo la importancia de sistemas de salud fuertes, se pondera el rol del conocimiento, no solo en tanto ciencia, sino también en términos de cómo se comunica para un público en general, y podemos revalorar también los trabajos realizados desde la cultura, el arte y la educación. Bastante complicado para nosotras combinar ambas tareas en simultáneo. Es por eso que es muy necesario que en el marco de esta pandemia se ponga en agenda el tema de los cuidados, porque es algo central, es algo que desde los feminismos se viene planteando y se evidenció como nunca este doble trabajo, y además sumado también no solamente al cuidado de las niñas, sino también a las tareas del hogar. Otra cosa que me gustaría sumar a esto es cuando siempre hablamos de la feminización de la pobreza, es decir, de identidades o feminidades a cargo de organizar o al frente de las luchas en los barrios o en los comedores, en las ollas populares, que siempre fue el rol femenino quien se hizo cargo en las situaciones de pobreza, de exclusión, de marginalidad. Siempre son las compañeras quienes encargan y quienes organizan generalmente estas acciones, estas actividades. Bueno, a mí me parece que en este momento también, hasta un poco exagerado quizás, pero podríamos incluso ya estar hablando de una feminización de la cuarentena. Si nos ponemos a pensar en todas las profesiones que en este momento son las que pueden trabajar, digamos, las indispensables, generalmente son las tareas de cuidado, es decir, enfermeras, médicas, trabajadoras sociales, psicólogos, todos los espacios de contención. Y eso no es menor porque también se suma la exposición, y también deja ver en claro el rol que ocupamos siempre les trans, les trabas, les no binarias, las mujeres cis, en estos momentos de crisis, en los momentos de distópicos, como es ahora la cuarentena, que siempre estamos al frente, invisibilizadas, pero al frente. Por eso decimos que la salida es colectiva y que el aislamiento es físico. El aislamiento no es social, el aislamiento es físico y la solidaridad es social. Creemos que es muy importante pensar todos estos temas desde los feminismos, porque nos permiten darle otro ángulo, recuperar roles, tareas, opresiones que por mucho tiempo fueron invisibilizadas. Para ustedes, ¿cuáles son las primeras 3 palabras que se les vienen a la mente cuando piensan en feminismo? Bueno, las 3 palabras que se me vienen primero a la mente cuando pienso en el feminismo son derechos, porque es la forma en que muchas conquistas de los movimientos feministas van quedando
objetivadas para todos y para las generaciones subsiguientes. Pienso en trabajo doméstico y de cuidados, porque creo que es un terreno de desigualdad clave para barrer con la diferenciación que hay entre trabajadores y trabajadoras. Y pienso en redes, porque es la forma en que nos organizamos para trazar estrategias de lucha y de supervivencia a pesar de las diferencias y las distancias. Las 3 primeras palabras que se me vienen a la mente cuando pienso en feminismo son libertad, sororidad y voz propia. Sí, cuando pienso en transfeminismo, en realidad, la pregunta que me habían mandado era sobre el feminismo. Yo soy una persona que en su momento de transición, me sentí muy tirada realmente por el feminismo, o por el feminismo cis, blanco, heterosexual. Y no me gusta hablar de feminismo en ese sentido, sino me gusta hablar de transfeminismo. Cuando pienso en transfeminismo, las palabras que se me vienen son todas hermosas. Me gustaría, destacar lucha, libertad y revolución. Sí, creo que esos 3 definen un poco todo lo que me pasa por el cuerpo cada vez que la escucho, cada vez que la vivo, cada vez que la milito, cada vez que la activo, y cada vez que pienso en mis compañeros, sobre todo. Bueno, las 3 palabras que se me vienen a la mente cuando pienso en el feminismo son la organización, la igualdad, la decisión sobre nuestros cuerpos y la solidaridad y la sororidad, si pudiera incorporar una 4ª. En este primer capítulo empezamos a pensar qué nos pasa y cómo pensamos desde el feminismo la situación actual. Si bien es difícil resumirlo en pocas palabras, les proponemos a las entrevistadas si lo pudieran resumir en una frase. ¿En qué dirían que las cambió el feminismo? ¿En qué me cambió el feminismo? En darme cuenta que no estás sola, en poder desnaturalizar prácticas machistas que están arraigadas socialmente, en comprender el tiempo de cada compañera y centralmente en la necesidad de organizarnos para luchar por nuestros derechos, para que no seamos invisibilizadas y que nuestra voz llegue de manera directa por nosotras mismas. Y centralmente asumir ese protagonismo que siempre tuvimos y que nos fue arrebatado durante muchos años. El feminismo en lo personal me aportó poder considerar compañeras de lucha a mis amigas, considerar amigas a mis compañeras, aprender de todas ellas y hacer de los espacios privados nuevas trincheras. Y bueno, sí, el transfeminismo me cambió un montón porque me enseñó a amarme a mí misma, básicamente, que es un montón, y además de construir con ese amor, con otras personas, con el mismo amor, y eso es un montón. El amor es uno de los motores. Me voy a poner goma, pero el amor es uno de los motores para la revolución y para la lucha. Codo a codo con nuestros compañeros siempre. Si no partimos de ahí, después faltan un montón de cosas, ¿no? No quiero romantizar la lucha, faltan un montón de cosas más, pero también se empieza. Una buena cuota para mí arranca con el amor. Así que bueno, eso. Es que me cambió el paradigma de cómo miro y vivo la vida. Creo que es fundamental. Esa frase famosa que es: cuando te pones los anteojos violetas ya no volvés a ser la misma ni a mirar de la misma manera. Bueno, lo estamos interpelando en absolutamente todo. Nos contaron la historia, nos educaron, nos leyeron cuentos, nos hablaron de fútbol, todo desde un solo punto de vista. El feminismo te cambia absolutamente el paradigma y hay que repensarlo todo. La chispa se prendió. Empezamos a hablar de tareas de cuidado, de violencias, de cómo se vive la situación en los barrios. Pusimos especialmente el ojo en cómo la están sobrellevando mujeres, niñas y disidencias.
Creemos que las desigualdades que desnudó esta crisis tienen que ser la oportunidad para cuestionarlas y superarlas, y por qué no, para conquistar nuevos derechos. ¿Te imaginas que podamos encontrar formas de colectivizar las tareas del cuidado? ¿Que esos trabajos sean bien remunerados? ¿Que no caigan solo bajo la responsabilidad de la familia? O también, que nos animemos a cuestionar qué es una familia y si existe un solo tipo. Tejer redes solidarias y sororas, mantenernos organizadas, se hace más fundamental que nunca. Por eso, contanos qué te pareció este capítulo. Escuchá el próximo episodio sobre violencias en tiempos de cuarentena y sigamos en contacto. Tal como señalaron las entrevistadas, los feminismos nos aportan diferentes miradas, nos transforman a nosotros y al mundo. Queremos que nos cuentes, a vos, ¿en qué te cambiaron los feminismos? Mantengamos prendido el fuego. Arde, podcast feminista. Seguinos en Anchor, Evox y Spotify.